Historia de Aragón, con Sergio Martínez. Uno de los grandes escultores aragoneses del siglo XX fue Pablo Gargallo, pero para lograr ese reconocimiento fueron fundamentales su esposa Magalí y especialmente su hija, Pierrette Gargallo. Ambas sufrieron el encierro en un campo de concentración francés durante la Segunda Guerra Mundial, mientras la obra de su padre desapareció, metida de un tren a otro y viajando a lo largo y ancho de Francia para evitar que cayera en las garras de los nazis. ¿Cómo volvieron a recuperar toda la obra de Gargallo y cómo Pierrette se convirtió en la gran difusora del legado de su padre? Soy Sergio Martínez, en la técnica está Mario Funes y te doy la bienvenida a este viaje por la historia de Aragón en Aragón Radio. En este programa de vez en cuando hemos hablado de grandes figuras del arte aragonés, como los casos del gran Francisco de Goya, Francisco Valleu o Francisco Pradilla en cuanto a pintura se refiere. La verdad es que a veces parece que la cosa va de franciscos, ¿verdad? Pero también hubo grandes escultores, siendo uno de los más importantes Pablo Emilio Gargallo Catalán. Sin embargo, hoy no va a ser exactamente él nuestro protagonista, sino su hija, Pierrette Gargallo, quien también fue una magnífica artista y a la que además hay que agradecer que dedicara buena parte de su vida a que se reconociera el legado de su padre. La historia de Pierrette Gargallo incluye una niñez en París rodeada de algunos de los mayores artistas de su tiempo, el paso junto a su madre por un campo de concentración durante la Segunda Guerra Mundial, así como toda una aventura sobre cómo fue salvada toda la obra de Gargallo de las garras de los nazis. Para hablar de todo ello, hemos cogido los bártulos y nos hemos venido hasta el Museo Pablo Gargallo de Zaragoza, que precisamente en este año 2025 en el que grabamos este episodio cumple su 40 aniversario desde su inauguración. Un museo en el que la figura de Pierrette Gargallo fue también fundamental para su propia existencia. Para hablar de todo ello, tengo aquí como invitado para este episodio a Rubén Castells, licenciado en Geografía e Historia con especialidad en Historia del Arte. Rubén es técnico de museos en el Ayuntamiento de Zaragoza desde hace más de 20 años y es actualmente el jefe de la Unidad de Museos y Exposiciones. Además, participa en la gestión del Museo Gargallo desde el año 2014, desarrollando proyectos pioneros de accesibilidad como la Sala Entre Luces, logrando también junto a su equipo de trabajo la donación de casi 2.000 documentos del archivo de la familia Gargallo, así como el impulso de diferentes proyectos para dar a conocer no solo la obra del autor, sino también la importancia que tuvieron su esposa Magalí Tartansón y su hija Pierrette. Así que, sin más dilación, bienvenido a los micrófonos de Historia de Aragón en Aragón Radio. Rubén. Muchas gracias, Sergio. Bienvenido tú y bienvenida a Historia de Aragón al Museo Pablo Gargallo. Muchas gracias por aceptar la invitación a grabar en el museo y para poder conocer en mayor profundidad a Pierrette, nuestra gran benefactora. Pues la verdad es que es un auténtico placer estar aquí. Además, estamos aquí con público, lo que siempre a mí me encanta siempre grabar con público, porque al final salimos del estudio, también la gente nos ve un poquito trabajar, un poquito, pues que al final es una charla, ¿verdad? Nos faltan aquí pues unos cafés o algo, casi. ¿verdad? Y bueno, primero, es verdad que ya he comentado quién va a ser la protagonista de este programa, pero a veces historiadores del arte, pues como que a veces damos las cosas por sentado, ¿no? Y bueno, aunque probablemente todo el mundo te sepa decir, Pablo Gargallo, ¿quién era? Bueno, fue un escultor, vale, pues igual hay gente que dice que se queda en eso ya prácticamente, ¿no? Así que vamos a dedicar los primeros minutitos a saber, bueno, pues que nos cuentes quién fue Pablo Gargallo y sobre todo la importancia que tuvo su obra. Primeros minutitos has dicho, ¿no? No sí. Horas. Vale, no, la verdad es que es un reto resumir en poquitos minutos lo que supone Pablo Gargallo. La mejor manera de conocerlo, afortunadamente, es poder visitar el museo y recorrer toda la trayectoria representada en su obra. Pero sí que es cierto que para dar ese resumen, esas pinceladas, pues bueno, Pablo Gargallo fue un escultor que nació en Maella, localidad de la provincia de Zaragoza. Lo hizo en el año 1881 sin tener antecedentes artísticos en la familia. Y sí que es cierto que se trasladó toda la familia muy pronto, con apenas 7 años. Pablo ya estaba asentado en Barcelona
y es allí donde se formó artísticamente, donde desarrolló sus primeras obras y realmente toda su vida transcurrió luego ya entre Barcelona y París, que fueron sus lugares de residencia. Para comprender la valía de Gargallo, el papel que jugó en la renovación del arte en el siglo XX, tenemos que entender que fue un escultor que, aunque continuó realizando durante toda su trayectoria una obra que podríamos llamar más tradicional, más cerca a lo que era usual en su tiempo, sí que es cierto que él fue desarrollando también una escultura mucho más innovadora, mucho más vanguardista. Él buscaba su propio lenguaje para renovar la escultura, llevarla a otro nivel. Y en ese sentido fue introduciendo una serie de innovaciones, como fueron la utilización de chapas metálicas para construir esculturas. Las técnicas que introdujo para trabajar esas chapas metálicas fueron también muy innovadoras. Y luego los resultados, los logros plásticos a los que le llevó esos materiales y esas técnicas son los que le han permitido tener un papel estelar dentro de la escultura del siglo XX, porque acabó introduciendo el vacío en la escultura, algo completamente novedoso en los años 30 del siglo pasado, y realmente podemos decir que hay un antes y un después de Pablo Gargallo en la escultura, tanto en materiales como en técnicas como en logros plásticos. Por lo tanto, es una figura fundamental para comprender el arte del siglo XX. Porque además no hablamos solo a nivel nacional, aquí en España, en Aragón, sino a nivel internacional, ¿no? Por supuesto, ya digo, desarrolló gran parte de su obra en Francia también. Estuvo incluido dentro del circuito de los artistas más reconocidos en aquel momento. Y sí que es cierto que luego, tras su muerte, lo podremos comentar, quizá no tuvo una fortuna crítica como otros artistas, pero precisamente por la labor de Pierret y de su familia con posterioridad a su muerte, sí que ha ido recuperando ese espacio y ese reconocimiento que todos consideramos que se merece. Pues sí, luego hablaremos de hecho de todo ello y precisamente vamos a empezar a meter la patita, ¿no? Vamos a empezar a hablar de la gran protagonista de este programa, Pierret Gargallo, porque, bueno, primero vamos a hablar un poquito de otra de sus facetas por la que también es conocida, es que ella también fue una reputada artista, ¿verdad? Lo fue durante prácticamente 20 años de su vida, aunque es una faceta que quizá ha quedado oculta o ella misma no se atrevió a promover. Como en un segundo plano, ¿no? Quizás demasiado. Sí, ella misma decidió, luego comentaremos, decidió en un momento abandonar esa tendencia, ese trabajo, y nunca se dedicó a potenciarlo, a difundirlo, a darlo a conocer, y eso ha hecho que quedara pues casi en una faceta, eso, como digo, mucho más oculta, porque el resto de la dedicación que tuvo a la obra de su padre, pues lógicamente está en primer plano sobre eso. No obstante, Pierret es una mujer que vivió toda su vida relacionada con el arte, desde diferentes perspectivas. A veces siendo parte creadora del mismo, en otras siendo defensora, promotora, cuidadora, pero toda su vida de alguna manera giró en torno al arte, como vamos a poder ver en el programa. Porque es que además ella fue hija de artista, ella fue artista y fue madre de artista también, ¿no? Así es. Ya he dicho que no hubo antecedentes artísticos en la familia de Gargallo, pero ya después de Gargallo ya no ha habido casi escapatoria. Ha sido un no parar, chico. No ha habido escapatoria porque, pues eso, después de Pablo, Pierret ejerció como la escultura también, fue grabadora y otras disciplinas, pero luego su hijo Jean Anguera, nieto de Gargallo, también ha realizado una carrera profesional vinculada a la escultura y continúa realizándola. Entonces, realmente allá se puede hablar de una familia de artistas después de Pablo Gargallo. Toda una saga, podríamos decir, ¿no? Bueno, vamos con los inicios de la vida de Pierret, ¿no? Cómo fueron su infancia, su juventud, que son siempre, bueno, como ya sabemos, una época vital que, bueno, marca la vida de la gente y en este caso, pues desde luego la de Pierret fue marcada en este momento, ¿no? Para que se dedicara ella también al arte. Sin duda alguna. Pierret, a pesar de que la conocemos con Pierret, con su denominación francesa, tenemos que decir en primer lugar que ella nació en Barcelona. Nació en Barcelona en el año 1922, por lo tanto su nacionalidad fue española de nacimiento, y lo hizo porque, bueno, tanto Pablo como Magalí, sus padres, llevaban ya unos años residiendo en Barcelona. Ellos habían vuelto a Barcelona para casarse en el año 15 y todavía viven allí cuando nace Pierret en el año 22. Sin embargo, con apenas 2 años es cuando ya se traslada a París y fue donde tuvo ya el resto de su infancia.
es una infancia muy, muy peculiar o singular en relación con que ese círculo de amistades, ese círculo de creación artística en el que se movió la familia Gargallo es el que pudo experimentar una Pierret niña desde sus primeros años de vida. Ella, con posterioridad, aludía siempre a las reuniones que había en su casa con escultores y artistas de primer nivel. Por allí pasaba Manolo Huguet, pasaba Juan Gris, tenían relación con Picasso, con Marc Chagall, con Max Jacob, con Pierre Reverdy, el poeta. Tenían también un círculo de amistades que lo extendía a otras creaciones, a otras disciplinas artísticas, como pudieran ser actores, como por ejemplo Gastón Modot, también matemáticos como Princeps, críticos de arte como Maurice Raynal. Bueno, toda una panoplia de personajes que no eran algo que estuviera, digamos, en un entorno, sino que los tenían dentro de casa y con los que ellos convivían. Entonces, para una niña empezar a tener una relación, por supuesto, con su propio padre, pero con todo este círculo de amistades, denota ya un crecimiento dentro de un ambiente artístico brutal. Incluso el que fue su figura más cercana, después de sus padres, que fue el ceramista Francisco Llorens Artigas, Pepito, como ella lo denominaba, pues era también una figura artística de primer nivel y fue incluso la persona que le introdujo incluso en la creación artística y en el dominio de diferentes técnicas. Claro, es que con toda esta gente rodeándola desde pequeño, o sea, ya dentro de su propia familia, su propio padre, ¿no? Pero luego, pues todo este elenco de amistades, pues es que imagínate, ¿no? Cómo no salir, bueno, podría salir Terrana, evidentemente, ¿no? Pero no sería el primer caso, pero desde luego lo fomentaría. Claro, no condicionaba en absoluto, pero de alguna manera fue una manera de crecer dentro de un ambiente que no estaba al alcance de todo el mundo, no es el usual, y por lo tanto eso lógicamente pudo inferir o pudo interferir en el hecho de que luego desarrollara esa carrera artística desde manera muy temprana. Además, en París, ¿dónde estaban asentados? Cuando se trasladaron a París, ya estuvieron en el barrio de Montparnasse, claro, que era precisamente el epicentro cultural, digamos, artístico del momento, ¿no? Cuando Gargallo hizo sus primeros viajes a París, sí que Montmartre, el barrio más elevado, sí que era el centro donde se aglutinaba la mayor parte de artistas, en torno a ese famoso estudio del Bateau Lavoir. Pero unos años más tarde el epicentro artístico se había trasladado dentro de París a otro barrio, al de Montparnasse, y es allí donde tuvieron varias de las residencias. Porque además luego Pierret tuvo una relación muy, muy estrecha, ¿no?, con su padre. Sí, porque dentro de este círculo la información que ella nos ha transmitido de cómo se vivió esa infancia también de ella se denota un ambiente muy familiar, una familia muy unida en el cual pues normalmente el taller de Pablo se encontraba vinculado a la vivienda. Nunca fueron una situación económica desahogada. Incluso ella al principio decía que bueno, dormía y se notaban las goteras haciendo ruido sobre las cacerolas que ponían. O sea, no era un ambiente en ese sentido muy desahogado, pero sí que ese núcleo familiar estuvo siempre como muy, muy unido. Ella aludía, tenía muchos recuerdos acerca de esos años que vivió con su padre, pues de cómo iban al cine juntos, por ejemplo, y cómo descubrió las primeras películas junto con su padre, que era también gran aficionado al cine, Pablo Gargallo. Cómo era ella la que tuvo el privilegio de poder entrar libremente al estudio, al taller de su padre cuando trabajaba. Era la única que podía entrar cuando estaba trabajando. En principio, Magalí se dedicaba a hacer barrera fuera para que pudiera trabajar tranquilo, dicho de grosso modo, pero sí que es cierto que ella siempre tuvo la libertad de poder entrar cuando Pablo Gargallo estaba trabajando. Se conserva incluso un dibujo que hizo de su padre cuando estaba trabajando en el taller. Entonces sí que denota es un ambiente muy familiar que incluso con la documentación que donó la familia hace ya algo más de 2 años, se pudieron descubrir documentos, mucha correspondencia también entre la familia, pues cuando Pablo pudiera estar de viaje o determinadas gestiones, y cartas que escribía la propia Pierret también, una Pierret niña todavía, pero que escribía a sus padres, que escribía a su madre, que escribía a su padre, y siempre con apelativos cariñosos. O sea, con motes, ¿no? También. Con motes. Ella decía que su padre la llamaba Pipeta, Naneta,
de muchas maneras diferentes, pero ella también le llamaba Papún. Entonces tenían ahí toda una serie de motes cariñosos entre ellos que transmitían, reproducían en la correspondencia y que implica que, pues, bueno, que la infancia de Pierret fue en un entorno, ya digo, no muy desahogado, pero sí singular por ese ambiente artístico y sobre todo con una familia en ese sentido pues muy, muy unida. Sí, sí, es que además es algo que se ve hasta en las fotografías, ¿no? Porque también que nos han llegado, porque se ve incluso, no sé, en las miradas de padre e hija, bueno, de la familia, también con su madre, la verdad es que es increíble. Sí, se ve ahí esa cercanía, no es la típica familia que podrías decir, se ve ahí de cierta distancia, o de la época, ¿no? Al revés, ¿no? Se ve como mucha cercanía entre ellos. Además, tenemos que pensar que esas fotografías, que también se encuentran ahora depositadas en el museo, son de una época en la que no era tan frecuente disponer de fotografías. Y suelen ser fotografías muy hieráticas, ¿no? Como en plan que parece que te están haciendo la gente se pensaba que le estaban haciendo un retrato. De hecho, hasta no hace tanto, bueno, se decía voy a que me retraten. Exacto. Cuando te hacía una foto, ¿no? Y había que parece que ponerse delante de una foto era tener que posar y hacer una postura más rígida. Sin embargo, Pablo Gargallo, que era aficionado a la fotografía y disponía de cámara, lo que captaba también pues eran momentos cotidianos hacía pues las visitas de amigos, un día de playa, estar en casa de otros amigos en un viaje. Y sí que es cierto que hay varias fotografías. El que más posaba era Pablo Gargallo, también hay que decirlo, es el que más se ponía en pose. Eran posturetas, ¿no? Sí, un poquito en algunas fotos se le ve que sí que tiene gustaba esa aparentar pose. así en plan, bueno. Pero luego tiene otras, pues eso, dentro del entorno más de las familias y las amistades. Y sí que es cierto que hay algunas fotografías en las que se ve ese cruce de miradas, como dices, entre Pierret, niña, y Pablo Gargallo. Su madre también. Y sí que es cierto que se nota esa complicidad. Sí. Claro, eso imagino que sería muy importante para la propia Pierret, para la propia obra de Pablo, ¿no? Imagino. Sí, a ver, Pablo Gargallo tenía una manera de trabajar muy madurativa, muy lenta, muy de darle muchas vueltas a las obras. Y sí que es cierto que la presencia de Magalí y de Pierret en su obra es hasta cierto punto tangencial, en el sentido de que, por ejemplo, sí que retrató varias maternidades. Además a partir de unos años, lógicamente, en el cual había sido padre. Y luego sí que es cierto que existe algún dibujo que realizó sobre Pierret dormida, pero no tiene tampoco una presencia dominante. Sí que es cierto que las utilizaba, esto también lo comentaba Pierret, las utilizaba como modelos parciales, me voy a explicar, modelos de cuerpo, pero a lo mejor cogía un brazo, una pierna y la tomaba como modelo, tanto de Magalí como de Pierret, para reproducir o recrearlo en alguna de las esculturas que estaba trabajando. Es curioso. Bueno, vamos al momento que lo cambió todo también, la vida de todos, ¿no? Fue precisamente ese temprano fallecimiento de Pablo Gargallo en Reus, un 28 de diciembre de 1934, pocos días antes de cumplir, no sé si 54 años. 54. Iba a cumplir, porque los cumplía a principios de enero, ¿verdad? Así es. Y bueno, Pierret contaba con 12 años en ese momento, claro, con esa vida tan intensa, esa relación tan intensa con su padre. Claro, ¿qué supone esto para la propia Pierret, para la familia en sí misma? Pues supone que el mundo se trastoca completamente. Pierret siempre guardó un recuerdo muy bueno de esos 12 años. De hecho, dedicó la parte final de su vida a una constante rememoranza de esa infancia que había tenido junto a su padre. Pero sí que es cierto que el fallecimiento repentino en el año 34 deja a una Magalí viuda con 40 años y enferma de diabetes y bueno, con una serie de circunstancias, y luego Pierret, niña, 12 años. Claro, la situación se trastoca completamente porque, de hecho, la dedicación de Magalí había sido ya en vida de Pablo hacia la obra y la creación de Pablo, y además favoreciendo que pudiera trabajar, gestionando parte de su obra, compras, ventas, relaciones con galeristas, con marchantes, compras de materiales. De alguna manera había sido el soporte que había permitido también a Gargallo desarrollar su obra. Por lo tanto, esa dedicación principal desaparece. Y ocurre que, de alguna manera, Magalí primero y luego Pierret, que ya está allí presente, lógicamente, tienen que empezar a asumir el papel de gestoras de la obra de Pablo Gargallo. Tras la muerte, en los meses inmediatos, se producen diferentes homenajes, diferentes exposiciones conmemorativas de la obra de Gargallo.
pero tenemos que pensar que apenas 2 años más tarde comienza la Guerra Civil Española y que 3 años después comienza la Segunda Guerra Mundial. Por tanto, ya no es solo que la muerte de Pablo trastoca sus vidas personalmente, sino que luego se junta todo, o sea, la vorágine de... tanto España como Francia, que es donde habían vivido, se transforman también completamente y entran en conflictos bélicos. Por tanto, la situación se complica sobremanera. Sí, de hecho, eso es lo que vamos a tratar ahora, porque sí, realmente entre la muerte de Pablo Gargallo y el comienzo de la Guerra Civil Española pasa año y medio. Es verdad que ellas están todavía en Francia, pero en ese proceso ayudan, sobre todo Magalí ayudará también, pero también Pierret, a pesar de su juventud, a amigos en España que tratan de refugiarse en Francia. Muchos con lo opuesto prácticamente les ayudarán a sentarse, ¿no? Y en ese proceso tan difícil, escapando de una guerra. Sí, la verdad es que tenemos que pensar que este círculo de amistades que hemos comentado en el que creció Pierret, puede haber una tendencia a pensar, era el círculo de amistades de Pablo Gargallo, pero no tenemos que caer en eso, era el círculo de amistades de la familia. Y esas amistades, después de la muerte de Gargallo, continuaron siendo amistades de Magalí y de Pierret. Entonces, amistades tanto españolas como francesas continúan teniendo una relación directa con ellas. Y son amistades que, por los conflictos bélicos, precisamente entran en dificultades. Hubo varias de esas amistades en España que, a partir del año 38-39, lo que hacen es cruzar la frontera a Francia, como tantos otros refugiados que españoles en aquellos momentos. Y las circunstancias de esos refugiados españoles, nada más cruzar la frontera, eran realmente penosas. Incluso antes de que se crearan esos campos, un poco para campos de refugiados para acogerlos, realmente había una acumulación de personas allí y en unas circunstancias vitales pues muy desastrosas, muy negativas. Entonces, Magalí toma un papel activo. Ella está ubicada en París, pero conoce de esas dificultades que están teniendo y se traslada al sur de Francia para intentar llevar ropa, llevar materiales, para sufragar viajes y que pudieran ir hacia el norte de Francia a una mejor situación. Y acude a esos campos de refugiados. Se conserva una carta que Magalí escribió a Pierret, una Pierret que en aquel momento, pues estamos hablando que tenía 16, 17 años, y que le explica o le pide que acuda a determinadas amistades que tienen también en París, a ver si esas amistades le pueden proporcionar ropa, alimentos, materiales que puedan servir a las amistades que está intentando socorrer en el sur de Francia. Y la verdad es que es una carta hasta cierto punto desgarradora porque, por un lado, describe en qué mala situación se está encontrando a esas familiares y amistades, y por otro lado también cómo le indica a Pierret a quién puede acudir, a qué personas, que claro, no tenemos que pensar que le está pidiendo ayuda al vecino en ese sentido. El vecino estamos en Albert Marquet, que es un gran pintor, está aludiendo a otros grandes artistas, al propio Picasso le pide a Pierret con 16 años, por favor, ve a donde Picasso a ver qué puede darte Pablo Picasso, ¿no? Que por cierto no le dio nada, hay que decirlo. Hay que decirlo. Bueno. Entonces, claro, es una situación en la que Magalí, una mujer de fuertes convicciones también en ese sentido, toma un papel activo y decide ayudar a esas amistades y familias. Y Pierret, lógicamente, que con 16, 17 años pues tampoco tiene esa misma capacidad de acción, pero ahí está también guiada por su madre en la misma línea. Y claro, es que la cosa no se termina ahí, como os comentaba antes precisamente. Pasa la Guerra Civil, que ya son años, ¿no? Del 36 hasta que termina en abril del 39, pero es que prácticamente finaliza el conflicto en España, pero viene después lo más gordo todavía, que afectará directamente a Francia, que es donde están viviendo ellas, que es precisamente esa Segunda Guerra Mundial, que empieza en el 39, el 1 de septiembre de 1939, que es verdad que en esa primera fase Francia todavía no se ve muy afectada, pero luego en el 40, en mayo del 40, todo eso se derrumba. Claro, se derrumba y además Magalí ya estaba temerosa, lo manifiesta también en algún texto y la propia Pierret lo comentaba, temerosa de esa posible invasión alemana de Francia. Era algo que le horripilaba, por decirlo así. De hecho, pusieron remedio preventivo, poder decirlo así, porque abandonaron París. Sí, bueno, de hecho, durante esos meses, primero el gobierno francés, además, temiendo también una posibilidad de una posible invasión, también en un mecanismo de contingencia, en plan, vamos por si acaso, por bombardeos especialmente, imagino,
a proteger el arte, ¿no? Y ofrecieron la posibilidad a artistas de el Estado francés, si nos dais las obras de arte en depósito, las protegemos, ¿no? Y claro, Magalí y Pierret hicieron eso. Accedieron, así es. Tenemos que pensar que dentro de este contexto, ella, Magalí y Pierret con ella, lógicamente, deciden tomar la decisión de abandonar París, pero tenemos que recordar ese papel de gestoras de la obra de Gargallo. Ellas eran depositarias de la obra que había dejado Gargallo y la cual tenían en propiedad. Entonces, claro, el desplazarse a Ceret no era algo tan sencillo responsabilizándose de esas obras. Y entonces, ante esa propuesta del Estado francés, Magalí accedió. La propia Pierret recordaba que fue una situación un poco de incertidumbre porque dices que no teníamos ni siquiera ni un recibo ni un papel de que se había realizado entrega de esas obras al Estado francés. Pero el Estado francés sí que de alguna manera había realizado ese ofrecimiento con la idea de efectuar una protección, la máxima protección posible sobre el patrimonio artístico. Ya no solo el patrimonio artístico histórico del pasado, sino incluso también sobre las creaciones actuales, como indicaba el realizar, extender ese ofrecimiento a la obra de Gargallo. Sí. Entonces la situación fue en ese momento que la obra que poseían de Pablo la depositan al Estado francés sin tener información de qué iba a ocurrir con esa obra. ¿Con esto qué vais a hacer? Ah, sorpresa. No, probablemente el Estado francés tampoco lo tuviera muy claro, pero entendió que de alguna manera iba a haber más garantías de protección bajo ese ala del Estado que no sobre ellas mismas. Sobre la propia propiedad individual. Claro, pero ahí nadie se esperaba el derrumbe del frente, que se produce en mayo de 1940, en el que el ejército francés y el británico son derrotados tremendamente, y de hecho Francia cae. Parte de Francia permanecerá durante buena parte de la guerra, hasta el 44, ocupada por el ejército alemán, y la otra parte será un Estado francés colaboracionista, ¿no? De Mariscal Pétain. Claro, y ahí aún sí que dices, vale, o sea, al Estado realmente al que yo le he dado esa obra ya no existe, por así decirlo. Sí que hay supuestamente hay una continuidad, pero realmente no. O sea, ¿y qué ha pasado ahí? Bueno, ahí la verdad es que es un momento histórico que continúa siendo merecedor de estudios y de investigaciones, porque realmente hay todavía como una niebla que oculta ciertas maniobras o ciertas acciones que se realizaron en relación al patrimonio. Sí que es conocido, por ejemplo, que en la protección de la colección del Louvre se seleccionaron toda una serie de obras, entre ellas la Gioconda, y por ejemplo sí que se ha investigado el recorrido que la Gioconda tuvo durante los años de la Segunda Guerra Mundial, un recorrido en tren que le llevó de castillo a palacio por toda Francia, moviéndola de sitio con el fin de que fuera de alguna manera localizada y expoliada por parte del ejército nazi, dominante en Francia en aquel momento. Porque si una parte estaba directamente ocupada por el ejército nazi y el otro eran colaboradores, al fin y al cabo, que si el ejército nazi decía esto para mí, los otros decían pues esto para ti. Claro, entonces por eso digo que queda el propio velo que debía ocultar esas maniobras hace también que sea un velo que impida a lo mejor estudiarlo con toda la comodidad que podría estudiarse otros acontecimientos. Entonces por eso digo que merece la pena seguir investigando sobre este aspecto, porque no está claro exactamente cómo pudieron realizar determinadas protecciones o acciones. Sí que es cierto que la obra de Gargallo es probable que estuviera también en alguno de estos trenes, porque no fue uno ni dos. O sea, hubo toda una planificación que se hizo, digamos, de manera subterránea dentro del Estado. Luego volvemos a ello, pero además simplemente por terminar un poquito esta fase, es que existían aquí, durante esos años, yo imagino a ambas un poco qué ha pasado con la obra de nuestro... Bueno, que bastante tenemos con sobrevivir, ¿no? Pero al final, pero a la vez también pensando qué ha pasado con todo nuestro legado a la obra de Pablo, pero estaba ese doble peligro, primero de pues, las élites nazis, que con ese expolio de arte que hicieron por toda Europa, pero también ese odio que tenían a lo que ellos llamaban el arte degenerado, que era el arte moderno, ¿no? Porque ellos le veían que ese arte no era arte y de hecho lo podían llegar a destruir, que podía ser o que se lo quedara a alguien o que lo destruyeran. Exacto, el expolio era una amenaza, pero la destrucción también, como se hizo de diferentes obras por parte de la Alemania nazi. Ese era un riesgo y lógicamente, por eso digo que fueron años de incertidumbre tanto para Magalí como Pierret, porque ellas viajaron a Ceret. Eso, vamos con esos años, exactamente. Entonces, claro, la situación, ellas van al sur, un sur que, como dices, no estaba dominado directamente al 100%, pero lógicamente era un ambiente de colaboración con la ideología nazi.
y en el que ellas se asientan buscando de nuevo un entorno de tranquilidad, no solo ellas, la mayor parte del sector artístico que había estado en París se traslada también a ese núcleo que resulta tan singular que fue Céret, en el sur de Francia, y que es una localidad que atesora en estos momentos una obra tremenda de estos años, porque fueron muchísimos los artistas que se asentaron allí y que trabajaron allí. De hecho, la propia Pierret fue allí donde comenzó su trayectoria artística, con 18 años. Realizó una primera pequeñita exposición ya en Céret. Y hizo ya alguna venta, de hecho, ¿no? Hizo alguna venta, entonces estaba ahí empezando esa formación, pero con esa incertidumbre de dónde podía estar la obra de Gargallo, ya que ellas no tenían ninguna noticia, y también con la incertidumbre del propio clima político y social que existía. De hecho, Magalí, que ya la hemos presentado como una mujer comprometida, como una mujer de acción, en ese momento tuvo también cercanía, relación directa con el sector artístico y en concreto con un marchante, un comerciante que se llamaba Van Leer, el que de alguna manera ella también defendió, apoyó, pero Van Leer tenía unos orígenes judíos y eso acabó probablemente, Pierret en ese sentido tampoco concreta, pero acabó probablemente con una denuncia a tanto a Magalí como a Pierret de cierto peligro o de cierta, digamos, desobediencia respecto a lo que podía entenderse como esa colaboración con la ideología nazi, ¿no? Entonces, a raíz de esa denuncia surge una detención y el hecho de que en agosto de 1941 tanto Pierret como Magalí fueran internadas en un campo de trabajo en el sur de Francia, en Riecro. Y allí estuvieron también durante unos meses. Era un campo para mujeres en este caso, ¿verdad? Se inició como hombres al principio, pero luego pasó a ser... Había varias, Pierret, que es la memoria que transmitió ese episodio, decía que había varias galerías, varias construcciones exclusivamente para mujeres. Y la verdad es que se conservan incluso algunas fotografías de Pierret y de Magalí dentro de este campo de trabajo. Y sí que es cierto que es el momento, digamos, de mayor incertidumbre, porque ya no es solo que no tengamos la obra de Gargallo, ya no es solo que nos hayamos tenido que mudar de París, sino que ahora estamos internadas en un campo de trabajo. Y además, un campo de trabajo del cual con posterioridad hubo bastantes internas que fueron trasladadas a campos alemanes, y los campos de Alemania ya no eran de trabajo o de concentración, eran campos de exterminio. Sí. Entonces hubo diferentes personas que estuvieron en ese campo y que luego finalmente perdieron la vida en el transcurso de la guerra. Afortunadamente no fue así para Magalí y Pierret, porque aquí de nuevo entra... La faceta artística, ¿no? Y también de supervivencia. La faceta artística de supervivencia y de que eran dos mujeres que no les frenaban las circunstancias. Y esto sí que es cierto que bueno, dentro del campo pues establecieron también sus estrategias, sus relaciones. De hecho, ese conocimiento artístico que ya tenía Pierret, pues es el que ella decía, yo le empecé a dar clases de dibujo al hijo del director del campo. Entonces, puede que ese tipo de relaciones acabara influyendo en que unos meses más tarde fuera revisada su situación allí y se decidiera que fueran expulsadas del campo, que era lo mejor que podía pasar, visto lo que ocurrió posteriormente. Entonces, fueron expulsadas de ese campo de Riecro con la condición de que se trasladaran a España y que salieran de Francia y se instalaran en España, que era la nacionalidad que tenía Pierret. Ese fue también el elemento que pudo significar esa salida, esa expulsión, afortunada expulsión del campo de trabajo. Y es cuando se marchan, bueno, realmente a Barcelona, ¿no? Se instalan en Barcelona a partir del año 41, finales del año 41, y ahí es donde, durante 7 años, hasta el año 47, de nuevo, son dos mujeres que están plenamente integradas en el sector creativo artístico de la ciudad. Y es donde Pierret afianza y desarrolla y hace crecer su faceta artística. Es cuando realiza exposiciones prácticamente todos los años, unas exposiciones de las pequeñitas esculturas que ella realizaba, que llamaba figulinas, y que pues tienen mucho éxito porque no solo las expone, sino que las vende y suponen una fuente de ingresos para la familia, lógicamente. Pero es una época en la que también recibe encargos de grabado, porque ella realizó grabado, además con un dominio de la técnica muy, muy alto,
para determinadas publicaciones. Es cuando recibe encargos de una faceta un poquito más singular y que nos ha resultado también muy atractiva a las personas que hemos ido conociendo un poco la obra de Pierret, que es que recibía encargos de escaparatismo. Y un escaparatismo que ya trabajaba precisamente con bustos y con manos escultóricas y que rodeaba luego de telas de determinados tejidos o la mano sujetando un frasco de perfume. Eran composiciones pensadas para escaparate, pero que tenían su faceta escultórica también. Entonces, era una artista en ese sentido muy polifacética, que dominaba muy bien las técnicas con las que trabajó, tanto escultura como grabado, y que tenía éxito dentro del ambiente artístico de la época. Pierret en ese momento también, en muchas ocasiones, posa como modelo para otros artistas pintores que la retratan. Se conservan varios retratos de diferentes artistas catalanes, como Grau Salas, como J. Fin también, que están retratando a Pierret directamente. Entonces, es una artista más dentro de la Barcelona de los años 40. ¿Qué cambió o qué decidió fundamentalmente Magalí y también Pierret? Yo creo que Pierret no tenía tantas ganas de salir de Barcelona porque lógicamente le iba muy bien. Ya estaba ya en plan lanzada con su carrera. Pero sí que es cierto que continuaba la preocupación sobre la obra de su padre. De hecho, termina la Segunda Guerra Mundial, 45, y llega a 1947, ¿no? Ya que parece que la cosa ya se ha calmado todo en Europa, más o menos, y vuelve pues ese run en la cabeza, imagino, ¿verdad? Claro, terminada la guerra, pacificada un poco todo el territorio, es cuando surge de nuevo la inquietud de decir, bueno, hace 6 años que entregamos las obras al Estado francés. ¿Qué habrá pasado? No tenemos noticias, no hemos tenido ninguna información. Nadie nos ha dicho nada. En plan... Nadie, absolutamente. Entonces, comienzan ya desde Barcelona una cierta indagación de qué ha podido ocurrir, y finalmente es en el año 47 cuando contactan con André Chanson, que es el director del Petit Palais en París, y esta persona les dice, en los sótanos del Petit Palais tenemos numerosas cajas. Un porrón de cajas que no sabemos lo que hay. Numerosas cajas con obras de arte. Si quieren venir a ver si hay algo de Gargallo aquí, podían ya tener cierta sospecha, imagino, pero el caso es que acudieron allí y encontraron prácticamente todas las obras que habían depositado al Estado francés 8 años antes. 8 años ya en antes. Ese momento, sí. Entonces, claro, eso supone la recuperación de la obra de Gargallo. ¿Se sabe que se perdió? No, a ver, hay unos listados que se conservan. Además, tengo que nombrar que aquí, en el momento que empiezas a estudiar a Gargallo, a Magalí o a Pierret, no paras y que son otras personas las que se enganchan. Entonces, tengo que nombrar tanto a Isabel como a Miriam, ellas conforman Serendipia, y que se han lanzado también a investigar, han encontrado documentos, han encontrado listados, que algunas de las cosas que estoy diciendo está todo el aquí proceso de investigación ellas, todavía. Y sí que es cierto que queda mucho, pero sí que es cierto que hay listados en los cuales se relaciona toda una serie de obras. Tampoco hay el listado de lo que se entregó exactamente. Claro. Pero sí que es cierto que Pierret aludía a que echaron en falta como mucho 1 o 2 esculturas de las que se habían depositado. Que dentro de lo malo, y después de cerca de una década de todo eso perdido, y ya quizás con pocas esperanzas probablemente de volver a verlo, ¿no? Muy pocas, y no digamos ya cuando estuvieran en el campo de trabajo, ¿no? Yo es que imagino la escena abriendo las cajas y de repente empezar a ver todo eso, tuvo que ser tremendo. Tuvo que ser un momento de emoción. Incluso el propio André Chanson, el director del Petit Palais, debió valorarlo de ese modo porque les ofreció decir, hagamos una exposición con estas piezas. Y entonces, en el año 47, una de las primeras exposiciones que se realizó en el Petit Palais francés después de la guerra, en París, después de la guerra, fue precisamente la exposición de las obras que se habían recuperado de Pablo Gargallo. Era la primera exposición que tenía Pablo Gargallo en el año 47 desde 12 años atrás. Desde el 35 no había tenido otra exposición. Por lo tanto, teníamos ahí ya un lapso bastante grande. Y es ahí donde comienza realmente la labor, de nuevo, la labor de gestión de Magalí y de Pierret sobre la obra de Pablo Gargallo. Que se convierten en las dos grandes, digamos, promotoras de nuevo de recuperar la memoria de su padre, porque al final, lo que has comentado al principio del programa, que es verdad que no recibió quizás la crítica suficiente como otros autores justo en el momento de su muerte,
pero a la vez también es que le cogió ese proceso en un momento tremendo en Europa, la guerra civil en España, la guerra mundial, como que quizás tampoco el mundo estaba para arte, podríamos decir, y ese lapso de tiempo pudo haber sido definitivo para casi el olvido del artista, podríamos decir. Completamente. De hecho, la situación que se encuentra Magalí Pierret a finales de los años 40, a principios de los 50, es muy diferente a la que había existido antes de los conflictos bélicos. El mundo ahí también se había dado la vuelta por completo, en el sentido que hasta la guerra el centro neurálgico del arte se encontraba en el París de los años 30 y en una disciplina artística que era la figuración, en sus diferentes vanguardias, pero fundamentalmente figuración. Después de la guerra, finales de los años 40, principios de los años 50, el arte está centrado en otro sitio, ya no es París el centro, es Estados Unidos, y ya no es la figuración la disciplina dominante o más cotizada en ese sentido, sino la abstracción. Entonces, Pablo Gargallo, ¿qué ocurre? Que era de la figuración parisina, no tiene nada que ver con la abstracción estadounidense, que era lo que dominaba, digamos, el sector artístico en aquel momento. Por tanto, la dificultad que se encuentra en Magalí Pierret es que Gargallo pertenece a una época superada desde el punto de vista de la evolución artística. Y por lo tanto eso hace que no merezca tanta atención y que no se consigan realizar, después de esa del año 47 por la novedad, no se consigan realizar siguientes exposiciones tan individuales ni colectivas de la obra de Pablo Gargallo, porque el sector artístico estaba con otras preferencias en aquel momento. Pero aquí aparecen Magalí y Pierret. Ahí está su inteligente gestión en aquel momento. Después de todo lo que habían pasado, Magalí y Pierret tenían una salida fácil, hasta cierto punto, vender la obra de Pablo. Eso les hubiera supuesto unos ingresos inmediatos y probablemente la posibilidad de desarrollar su vida con una mayor comodidad. Pero Magalí, que había intervenido directamente en la conformación de esa obra, como hemos dicho, que intervino materiales, marchantes, galerías, compraventas, deciden realizar una gestión mucho más inteligente en ese sentido. A la larga se ha demostrado así más inteligente. No vendieron obra. Pudieron realizar alguna venta ocasional, si podrían necesitar algún ingreso, alguna venta ocasional, pero mantienen concentrada la obra. Tampoco es el mejor momento para venderla dentro del mercado artístico. Entonces la mantienen concentrada. Intentan promover exposiciones, aunque estaba complicado por cómo estaban las preferencias artísticas en ese momento. Realizan donaciones puntuales a museos, donaciones estratégicas. Y con eso van consiguiendo poquito a poco que se vaya revalorizando la obra de Pablo Gargallo, esperando tiempos mejores. De hecho, Magalí no es que pudiera mucho disfrutar de esos tiempos mejores, porque Magalí fallece en el año 1959 y tenía comprometida ya una exposición monográfica de Pablo Gargallo, pero fallece antes de que pueda realizarse. Y esta es una fecha clave también, 1959, para Pierret, porque Pierret, en ese momento, que incluso ya había iniciado una relación de pareja, que ya tenía incluso algún hijo, en ese momento decide interrumpir su carrera artística, que había iniciado en Jerez en el año 40, que había desarrollado en Barcelona durante los años 40 y que luego en su vuelta a París había continuado realizando, porque expuso también en los salones artísticos de París en los años 50, decide abandonar completamente esa trayectoria artística. Las esculturas que había realizado, los relieves, los grabados, los escaparates que le habían encargado, lo interrumpe completamente y decide dedicarse única y exclusivamente a promover la obra de su padre. Es entonces cuando vuelven a entrar, yo creo, esos 12 años vividos, esa infancia vivida por Pierret con su padre. Ella, con esa sensibilidad, con ese conocimiento artístico, está convencida de la valía que tiene esa obra, de lo que supone y las innovaciones que supone esa obra, y se dedica ya el resto de su vida en cuerpo y alma a promover la obra de su padre. Entonces, por todos los continentes, además. Por todo. La labor de Pierret en ese sentido resulta portentosa, porque no solo continúa con la gestión de su madre,
la que ella había realizado directamente, sino que empieza a tener resultados y entonces promueve las primeras exposiciones a principios de los años 60, a finales de los 60, en los años 70, van creciendo el número de exposiciones. Las donaciones a museos y los museos que acaban integrando obra de Pablo Gargallo crecen. Pero es que luego Pierret no solo hace eso, es conocedora también de que si no tiene bien controlada toda la obra de su padre, resulta difícil gestionarla también. En ese sentido, comienza a estudiar la obra de su padre. Se preocupa por investigar quién compró obra de su padre en su momento, tenerla localizada, hacer un catálogo de toda la obra de su padre. La escultura y promover también y colaborar en el de dibujos. Ya digo, desarrolla esa gestión inteligente que hace que, si Gargallo, cuando fallece, pues ha podido participar en 15, 16, 18 exposiciones monográficas, como mucho, durante su vida. En estos momentos, las exposiciones, tanto individuales como colectivas, en las que ha habido obra de Gargallo, superan las 900 en todo el mundo. Hay obra de Gargallo en museos que están repartidos por los 5 continentes y en más de 50 museos por los 5 continentes, y exposiciones, ya digo, superan hasta las 900 las que han acogido alguna obra de Gargallo también por todos los continentes. Y ya por terminar, porque nos quedan 5 minutos, vale. Tenemos que hablar de la pieza fundamental, ¿no? Al final, ya que estamos en el Museo Pablo Gargallo, ¿no? Un poquito, pues, cómo se origina este museo. Pues se origina precisamente por la misma política de Pierret. En ese sentido, esa labor de promoción y de recuperación crítica de Gargallo hace que en el año 1981, consigue realizar 5 exposiciones monográficas de Gargallo conmemorativas del centenario de su nacimiento. Fue, digamos, la gran eclosión ya de Gargallo. Una de esas 5 exposiciones fue aquí en Zaragoza. Y es donde se pudieron iniciar contactos para lo que buscaba Pierret, que era un espacio en el que pudiera haber expuesto de manera permanente obra de su padre. Y es un espacio que podía haber estado en Barcelona o podía haber estado en otras ciudades, pero la colaboración, la sintonía que se estableció entre Pierret y el Ayuntamiento de Zaragoza, en aquel momento el alcalde era Ramón Saiz de Baranda, hicieron que Pierret escogiera Zaragoza como sede para ese museo permanente de la obra de su padre, y que desde entonces, desde el año 1985, que se pudo materializar, tengamos el Museo Pablo Gargallo en Zaragoza, el único museo monográfico que permite conocer la evolución artística de Pablo Gargallo. Pierret, en ese sentido, siempre consideró este museo un poquito como su casa, y la verdad es que en el contrato fundacional del museo está clara cuál es su labor, que era la misma que estaba desarrollando Pierret y que había desarrollado Magalí. Entre las misiones del museo está promover la vida y la obra de Pablo Gargallo en el ámbito nacional e internacional. Entonces, desde el museo se lleva trabajando 40 años en una continuación de lo que trabajaron Pierret y Magalí, y por tanto Pierret la tenemos como principal benefactora, y qué mejor que hablar de ella que en este Salón Pierret, que es en el que nos encontramos grabando el programa. Es que ha salido todo redondo, ¿eh? Estamos en el Gargallo, hablando de Pierret Gargallo, la sala Pierret Gargallo. Sí. Esta es la mesa Pierret Gargallo. No tanto, pero no, la verdad es que hay que reconocer la labor benefactora. Y si me permites, antes de concluir... Tienes 2 minutos o casi 3. Pues entonces quiero concluir, porque bueno, hemos hecho este repaso que es rápido, o sea, hemos comentado muchas cosas, pero realmente hemos reducido en 50 minutos toda una vida. Lo bueno es que esto nos da oportunidades para hacer segundas partes. Exacto, y poder entrar en detalle en cosas. Eso es. Pero sí que espero que haya quedado reflejado que al final la vida de Pierret, como he dicho al principio, fue una vida que siempre estuvo relacionada con el arte de diferentes maneras. Creció rodeada de arte, ella fue creadora artística y luego ella fue promotora y protectora y gestora de arte. Y eso es algo que se denota hasta sus últimos momentos, porque los últimos años de su vida, ella falleció en el año 2019, 97 años, a punto de cumplir 97 años, pero sí que es cierto que los últimos años tuvo ya ciertos problemas de memoria y el cuerpo le había empezado a fallar. Y contaba una anécdota muy significativa a su hijo Jan Anguera, porque decía que esos problemas de memoria pues hacían en determinados momentos difícil seguir una conversación con ella. Dice, excepto si hablábamos de arte. Entonces volvía a ser ella misma. Entonces es una anécdota que yo creo que reduce y ejemplifica muy bien
toda esa vida de Pierrez en torno al arte y en concreto a la obra de su padre. Desde luego que sí. Pues muchísimas gracias, Rubén Castells, por estar aquí en el programa Historia de Aragón, aquí en Aragón Radio, y por contarnos toda esta vida apasionante de Pierrez Gargallo, de Magalí también, del propio Pablo, ¿no? Y de la importancia que tiene su obra para darla cada vez más a conocer. Y, por supuesto, pues aquí tenemos en Zaragoza este magnífico museo, además en un palacio renacentista espectacular de mediados del siglo XVII, que no hemos hablado de él, pero también merece un programa. Así es. Si quieren saber exactamente por qué Pierrez dedicó toda su vida a la obra de Pablo Gargallo, vengan a conocer la obra de Pablo Gargallo al museo, porque merece la pena. Eso es. Y hasta aquí llega este episodio, que esperamos que hayáis disfrutado tanto como nosotros haciéndolo. Y ya sabéis que si os habéis perdido alguno de los programas, lo podéis escuchar siempre que queráis en podcast. Lo encontraréis en aragonradio.es, en Aragón Cultura, en historiaaragón.com y en plataformas como iVoox, Spotify, Apple Podcast y ahora también en el canal Historia de Aragón en YouTube. Y por supuesto también, ya sabéis, cada sábado a partir de las 3 de la tarde en la FM de Aragón Radio. Dejadnos vuestras opiniones, comentarios, suscribíos a los canales y así no os perderéis ninguno de nuestros programas. En la técnica hemos tenido a Mario Funes y te esperamos en el próximo programa para seguir haciendo historia, por supuesto, en Aragón Radio. Historia de Aragón. Contar a chicos, escuchar a viejos, antiguas batallas de caballeros, tallar en piedra la vida de tantos hombres y mujeres que por ti pasaron, ver chesos en Oza, plantar batalla, en sótanos la foz, la cabaña, jugar con la vida y ganarse el pan, hacer contrabando por la de Roldán. Quedo callado si preguntan que eres tú para los que te buscan. Pirineo, Pirineo, cada uno que busque.